Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Atlanta, tarde en la noche. Las calles estaban silenciosas, bañadas por el resplandor de las farolas. En una cómoda casa del barrio de Buckhead, David Thompson, un hombre negro de unos 40 años, preparaba una cena tranquila para su familia. Su esposa, Angela, daba los últimos toques a la mesa, y sus 2 hijos reían en la sala, viendo una película antigua. David era conocido en su barrio por su éxito profesional y su compromiso con la comunidad. A pesar de su riqueza e influencia, llevaba una vida discreta, evitando conflictos innecesarios. Pero esa noche, un suceso inesperado perturbaría su tranquilidad. Un clic agudo resonó en la puerta principal. David frunció el ceño. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y se encontró con el agente Brian Miller, un policía blanco de la ciudad, con una sonrisa forzada pero condescendiente. Brian había oído rumores sobre la riqueza de David y pensó que podría intimidar a este hombre negro, imponer su presencia y poner a prueba su paciencia. Buenas noches, señor Thompson, dijo Brian con un tono ligeramente burlón. ¿He recibido algunas quejas? Hay que revisar algunas cosas. David respondió con calma pero con firmeza. Por supuesto, oficial Miller. Puede entrar si lo desea, pero aquí todo está en orden. Brian, confiado en su poder y en la impunidad que le otorgaba su uniforme, cruzó la puerta sin esperar permiso. Pensó que David se sentiría intimidado. Pero lo que Brian no sabía era que la casa estaba equipada con cámaras de vigilancia que grababan cada movimiento, cada palabra, y que David estaba listo para defender su dignidad y a su familia con serenidad y estrategia. Esa noche, la aparente calma de la casa se transformaría en el escenario de una lección de respeto y justicia, y para Brian, lo que comenzó como una intrusión inofensiva terminaría en amargo arrepentimiento y una humillación inesperada. Apenas se había cerrado la puerta tras el agente Brian Miller cuando David sintió que la tensión aumentaba. Brian entró en el pasillo con ese paso arrogante que solo adoptan los policías demasiado confiados. Recorrió la habitación con la mirada, observando cada mueble, cada obra de arte, como para reafirmarse en su poder. Entonces, señor Thompson, comenzó Brian con condescendencia. He oído que vive en un barrio muy tranquilo, pero algunos vecinos han reportado actividad sospechosa. David, controlándose, colocó tranquilamente su vaso sobre el mostrador y respondió. Siempre me preocupo por la tranquilidad de mi vecindario, agente. Pero no veo nada inusual aquí. ¿Quiere que le muestre los documentos de mi propiedad y los sistemas de seguridad? Brian sonrió con suficiencia. No es necesario. Solo hago mi trabajo. Luego dio otro paso hacia la sala, pensando que la intimidación física provocaría una reacción en David. Pero David permaneció inmóvil, con las manos a la espalda, respirando con calma. Su esposa, Angela, lo observaba con preocupación, pero también con confianza. Sabía que David nunca era imprudente. Sabes, algunos hombres de tu barrio, aventuró Brian, con la voz endurecida, podrían hablar. Sería una pena que alguna información acabara donde no debería. David sonrió levemente, no con arrogancia sino con firmeza. Oficial Miller, usted lleva un uniforme y una placa que simbolizan la ley. Le insto a que respete esa ley, aquí mismo, en mi casa. Cualquier acción ilegal o amenazante puede ser grabada, y sabe que el vídeo puede ser revisado por sus superiores. Brian no esperaba esta respuesta tranquila pero directa. Su sonrisa se desvaneció levemente, reemplazada por un ceño fruncido. Apenas se dio cuenta de que las cámaras discretamente instaladas en el vestíbulo y la sala de estar capturaban cada uno de sus movimientos, cada palabra. Se hizo el silencio por unos segundos. David invitó a Brian a sentarse en el sofá. Por favor, siéntese, agente. Le sugiero que hablemos con calma, sin gestos innecesarios. Al fin y al cabo, está en mi casa. Brian, aunque sorprendido, cedió y se sentó con un suspiro nervioso. Sentía que había subestimado a David Thompson.
Lo que aún no sabía era que este encuentro se convertiría rápidamente en una lección de humildad y justicia. Brian se sentó en el sofá, cruzándose de brazos como para demostrar que tenía el control, pero por dentro empezaba a sentirse incómodo. David se sentó frente a él, con el rostro sereno, pero sus ojos brillaban con una tranquila determinación. «Sabe, señor Thompson», empezó Brian, intentando recuperar su tono autoritario, «algunos hombres de su vecindario podrían hablar. Y si sus vecinos se enteran, la situación podría ponerse embarazosa para usted». David ladeó la cabeza ligeramente, casi divertido. «Oficial, respeto su función, pero respeto aún más la ley. Cualquier amenaza o intimidación aquí, en mi casa, queda grabada. Sabe que el vídeo y el audio pueden ser revisados por sus superiores y por los organismos de control policial, ¿verdad?» Brian hizo una mueca. Por primera vez, sintió que su posición de poder se desmoronaba. Había subestimado no solo la cautela de David, sino también su preparación. David continuó con calma. «Entiendo que creas que puedes intimidarme, pero aquí en mi casa, yo pongo las reglas. Podemos hablar como adultos o podemos dejar que este malentendido se convierta en un problema para todos». Mientras Brian se removía ligeramente en el sofá, David activó discretamente su teléfono. La transmisión en directo de las cámaras de seguridad se envió a las autoridades locales y a una asociación de monitoreo policial. Cada movimiento de Brian, cada palabra condescendiente que pronunció, quedó documentada y rastreable. Brian entonces notó una pequeña pantalla en la pared que mostraba las imágenes de la cámara. Su sonrisa arrogante se desvaneció al instante. El miedo y la frustración se mezclaron en sus ojos. Acababa de caer en una trampa inesperada. «David, todavía tranquilo», añadió. «Oficial Miller, le insto a que se mantenga respetuoso y cortés. Todo lo que haga aquí será grabado. Podría salirle muy caro si continúa actuando como si estuviera por encima de las reglas». Brian tragó saliva con dificultad. Había tenido la intención de dominar y humillar a un hombre negro en su propia casa, pero por primera vez, se dio cuenta de que su plan había fracasado por completo. Y este cambio de rumbo, tan rápido como brutal, marcó el comienzo de su amarga lección. Ángela, silenciosa pero vigilante, observaba a Brian con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la situación pronto se resolvería, pero quería ver cómo David convertiría esta intrusión en una victoria moral. El silencio en la sala era casi palpable. Brian, sentado en el sofá, se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Todo intento de intimidación había fracasado, y la arrogante confianza que había mostrado minutos antes se había desvanecido. David se levantó lentamente y caminó hacia la pared, donde una pequeña pantalla mostraba imágenes en vivo de las cámaras de seguridad. Escribió algunos comandos en su teléfono y proyectó en la pantalla la transmisión completa de la intrusión de Brian en su casa. Cada gesto, cada palabra amenazante, cada expresión condescendiente quedó grabada y visible. «Oficial Miller», dijo David con voz tranquila pero firme, «usted entró en mi casa sin permiso, con la intención de intimidarme. Todo esto ha sido grabado. Si continúa por este camino, podría enfrentarse a graves sanciones profesionales o incluso legales». Brian tartamudeó algo, pero David lo interrumpió. «No te disculpes todavía. Simplemente observa las consecuencias de tus actos. Creíste que tu uniforme y tu placa te protegían de cualquier consecuencia. Te equivocaste». David dio otro paso hacia Brian y, con un gesto tranquilo, presionó un botón en su teléfono. Inmediatamente, se llamó a las autoridades locales y al organismo de control policial, alertando a los responsables sobre la intrusión y el comportamiento discriminatorio de Brian. El rostro de Brian palideció. Había subestimado no solo a David, sino también el poder de la precaución y la preparación. Por primera vez, se sintió vulnerable y expuesto. David volvió a sentarse, con las manos juntas, y añadió: «Creíste que estabas humillando a un hombre negro en su propia casa, pero eres tú quien está siendo expuesto y juzgado. La humildad, oficial Miller, es una lección que muchos se niegan a aprender. Pero esta noche, la entenderás».
Angela entró silenciosamente en la sala y puso una mano sobre el hombro de David, un gesto silencioso de apoyo. Brian apartó la mirada, avergonzado y atrapado. Cada amenaza que había pronunciado minutos antes ahora le golpeaba de lleno en la cara. Ese fue el momento en que el equilibrio de poder cambió para siempre. David había transformado un intento de intimidación en una demostración de justicia y control moral. Brian saldría de aquella casa con una amarga lección grabada para siempre en su memoria. Unos minutos después, volvió a sonar el timbre. Pero esta vez no era Brian quien llamaba. Era un equipo de inspectores y supervisores de policía, alertados por la transmisión en directo de las cámaras de seguridad de David. Confirmaron que Brian había entrado ilegalmente en la casa y actuado de forma intimidante y discriminatoria. Brian, pálido como un fantasma, se levantó lentamente. La vergüenza se le dibujaba en el rostro. Ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Sus superiores le informaron que se iniciaría una investigación disciplinaria inmediata. Toda su carrera estaba en peligro debido a su arrogancia y comportamiento inaceptable. David, siempre sereno, lo vio partir con fría determinación. Sabía que la justicia no se medía solo por las sanciones administrativas, sino también por la lección moral que Brian acababa de recibir. Angela, sonriendo, puso una mano sobre el brazo de David. Has demostrado una vez más que el coraje y la preparación superan a la fuerza bruta. Los niños, fascinados y aliviados, observaban a su padre con admiración. Esa noche, David Thompson no solo defendía su hogar, demostraba a su familia y al mundo que la dignidad, la paciencia y la estrategia pueden triunfar sobre la arrogancia y la discriminación. Brian abandonó la propiedad cabizbajo, marcado por la experiencia. Su intención de dominar y humillar le había salido mal. La lección fue amarga, pero inolvidable. En el silencio restaurado de la casa, David regresó con su familia. La calma había vuelto, pero el suceso dejó huella. A veces, quienes creen poder ejercer el poder sin consecuencias descubren demasiado tarde que el respeto y la justicia tienen una fuerza mucho mayor.